La capital de República Dominicana crece cada vez más en edificios, pero muchas de esas aprobaciones son otorgadas en violación a reglamentos y ordenanzas municipales, por lo que en los últimos años se ha intensificado la lucha de los sectores más afectados. Juntas de vecinos de los Cacicazgos, Naco, Piantini, Renacimiento y otros más libran pesados juicios contra constructores en rechazo a edificios ilegales. Las protestas más recientes acusan a la alcaldía por el desacato de varias sentencias judiciales. No hay forma humana que por ahí se pueda utilizar la vía pública. En la esquina de las calles Bainoa, Conato y del sector Los Cacicazgos, la Junta de Vecinos reclamaba con una protesta el 25 de abril por el desacato de una orden judicial. Y aquí no estamos quejando de que el tránsito es un desastre. Entonces, las mismas autoridades están promoviendo que aquí siga el desastre. Las recientes protestas amenazan con subir de tono en la medida en que los intentos amigables para que cesen los permisos de construcción violatorios no surten efecto. La Junta de Vecinos de los Cacicazgos reclama a la alcaldía forzar el cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior Administrativo con el número 30-01-2023, en la cual se suspende la licencia de construcción 94241 otorgada a la Torre Bainoa Twin Tower el 22 de julio del 2022 por el Ministerio de Viviendas y Edificaciones, el certificado de uso de suelo municipal y la no objeción del anteproyecto. Nosotros como urbanización tenemos más o menos la mitad de nuestras áreas en edificaciones, tal vez las más altas de la ciudad. Tenemos la Nacaona, la Luperón, la Enriquillo y la privada. En ese entorno nosotros tenemos alrededor de 300 edificaciones. Por lo cual pudiéramos decir que hemos aportado al desarrollo urbanístico de manera organizada, de manera sustancial, en los mejores y más poblados, densamente hablando, edificios de ese sector de la ciudad. Sin embargo, tenemos en el medio, digamos, 3 o 4 calles. Con más de 300 edificios en su perímetro, esta Junta de Vecinos, en su lucha para que sean respetadas las normas de crecimiento urbano que regulan la densidad poblacional y la altura en sus entornos, considera que uno de los principales enemigos del orden es la alcaldía. Pero el Estado de alguna forma u otra te abandona y te deja a la buena. Entonces, gastos de abogados, gastos de tener todo ese tipo de documentación lista, usted no tiene idea la cantidad de dinero que la Junta de Vecinos de los Cacicazgos ha gastado. El crecimiento vertical de la ciudad avanza a un paso tan acelerado que se ha convertido en una trampa. Arrabalización de un proceso de desorden, de crecimiento lógico, pero sin tomar en cuenta las normativas. Más permisos, más impuestos. Más permisos, más caos. Los reclamos de juntas de vecinos caen en terreno desierto, a juzgar por los procesos judiciales que libran sin que la alcaldía respalde los juicios y suspenda las ilegalidades aprobadas por el Departamento de Planeamiento Urbano. Es un tema muy desgastante, es un tema que absorbe muchísimo tiempo productivo de personas como nosotros, que somos empresarios y que necesitamos dedicarnos a nuestras labores, pero tenemos que dejar parte de nuestro tiempo a este tipo de situaciones cuando debería ser el Estado. En el lugar donde se construye Bainoa Twin Tower, posterior a la sentencia de suspensión de la obra, la Junta de Vecinos de los Cacicazgos pide el retiro por parte de la constructora inmobiliaria Molina del letrero que detalla información sobre los permisos de construcción. Sin embargo, a la fecha no solo no lo ha hecho la constructora, sino que acusan a la alcaldía de no hacer uso de sus facultades para el cumplimiento de la ley y, por el contrario, hacer causa común con los desarrolladores de proyectos en detrimento del orden de la ciudad. Lo cual, a simple vista, se puede advertir que son las edificaciones recientes. Si tú ves un edificio de 5 niveles, de 4 niveles, de esa zona en que es permitido, son edificaciones, digamos, de más de 4 años.
Si son de más de 4 niveles, que con la misma normativa, no ha cambiado la normativa. Y se puede advertir claramente que las nuevas edificaciones tienen una interpretación, digamos, laxa, abusiva, en exceso de la normativa por parte de las autoridades del ayuntamiento. Entaponamientos a toda hora del día. 150 apartamentos donde antes había una vivienda. Sobredemanda de servicios básicos. Desaparición de los espacios verdes. Una construcción de 25 niveles en una calle que por su estrechez, según los reglamentos de altura, debe ser de 14 niveles solo para nombrar. Aceras que violan la ley y un agravado tránsito vehicular. Usted salir aquí y trasladarse de esta oficina donde estamos al sitio más cercano le lleva media hora, cuando usted debería llegar en 5, 6, 10 minutos como mucho. Y eso se mide, no se mide. ¿Y quiénes son los culpables? Las personas que lo permiten hacer, que son los llamados a decir, no, espérate, hasta aquí llegaste. El tema es amenazante y las autoridades minimizan el impacto. Hemos tenido dos tipos de violaciones. Una es personas que no piden autorización alguna para el uso de suelo inapropiado en zonas residenciales, y personas que se le niega el uso de suelo comercial o para edificaciones y como quiera lo hacen. El avance de la ciudad gira en torno a un ordenamiento territorial que nombró zonas de baja, media y alta densidad para dar abasto a los servicios y regular el crecimiento. Aprobar proyectos como si la norma no existiera encamina el crecimiento en una permanente ilegalidad y vuelve la movilidad un desastre. Hemos tenido, en algunos casos, ya ganancia de causa y nos hemos encontrado con otra situación que es la que últimamente hemos estado abordando, que es una resistencia a el cumplimiento de la orden judicial ejecutoria. La soberbia de quienes pierden los casos en los tribunales e insisten en mantener sus edificaciones ilegales es un desafío a la autoridad, que debe enfrentarse imponiendo el cumplimiento y paralizando las obras o actividades. La Junta de Vecinos de los Cacicascos, por el contrario, acusa a la alcaldía de complicidad. Hay un colegio que tiene más de 6 meses con una sentencia que ordena el cierre de la actividad del colegio por haberse hecho a pesar de que le fue negado el permiso por el ayuntamiento. Y hay una sentencia que favorece a la Junta de Vecinos y al Ayuntamiento del Distrito Nacional, que ordena el cierre de ese establecimiento. Se refiere al colegio Baby First, contra quien se han producido 2 sentencias en primer y segundo grado. En el caso del colegio Baby First, ellos se han resistido a ejecutar esa sentencia y nosotros hemos apoderado a la Procuraduría Fiscal del Tribunal Municipal para que ejecute dicha sentencia sin haber obtenido hasta la fecha, digamos, un acto concreto de ejecución de la misma. El caso del colegio Baby First y el conflicto por la construcción de la Torre Bainoa Tower en una calle sin salida de los Cacicascos se libra en los tribunales con la sorprendente indiferencia y ausencia de la alcaldía. Una torre de esta altura, en una calle que tiene una distancia de contén a contén de menos de 6 metros, viola lo que establece el artículo 5 de la Ordenanza Municipal 10/2020. No hemos recibido ningún tipo de notificación, ni siquiera una reunión donde hayan puesto al colegio en mora para que ejecute la sentencia. Es una cosa prácticamente inexplicable y preocupante, porque en un sistema democrático los mecanismos que están diseñados para el reclamo de las diferencias que puedan existir entre las distintas partes que vivimos en una municipalidad o en una ciudad es la justicia. Y cuando ya habla la justicia en sentencias definitivas, no queda más que ejecutarla. Recientemente, nuestro equipo investigó por más de 2 meses con juntas de vecinos de diferentes sectores afectados por la saturación de comercios, falta de aceras y parqueos, carencia de agua potable y falta de alcantarillado.
abuso de los permisos otorgados para la cantidad de niveles en edificios y otras afectaciones que debería controlar la municipalidad. En busca de respuesta, las juntas de vecinos lucen cada vez más desesperados, pero la alcaldía parece no inmutarse. Entonces ellos aprobaron para hacer sus grandes torres que las aceras se iban a ampliar a 10, 7 y 5 metros de ancho. Y eso nunca ocurrió. Los constructores simplemente tomaron esos espacios, que eran espacios privados, que se les había aprobado como ampliación de aceras y los vendieron como parqueos. O los vendieron como las terrazas de sus cafés y las terrazas de sus restaurantes, ¿no? Pero nunca lo aportaron como espacio público de la ciudad. Pero tampoco el ayuntamiento se los pidió. Hemos puesto muchas denuncias en donde corresponde, en el ayuntamiento, y no nos han hecho ni caso. En unos casos simplemente se han negado a responder, en otros casos que todo está bien y en otros casos que eso no es responsabilidad suya. Quienes defiendan sus derechos amparados en la ley parecen abandonados a la ley del talión. Que gane el más fuerte, al zafacón la ley. Porque no podemos pretender que sea la ciudadanía que vaya mano militar a ejecutar la sentencia de cualquier naturaleza. Si llegamos a ese nivel, estaríamos entrando en un peligroso terreno de la justicia con sus propias manos. Crecemos sin saber para dónde ni cómo. Una sobrepoblación resultado de la improvisación de permisos. Permisos de nuevas obras que ahogan los vecindarios a una velocidad insostenible. Detrás de este crecimiento que desafía abiertamente las normativas y los estudios técnicos, hay otros aspectos graves como la contaminación del subsuelo, tuberías incapaces de responder a la demanda de aguas hervidas y aguas negras, que en el caso del polígono central, donde no hay drenaje sanitario para recoger aguas hervidas, van a un pozo séptico y luego son inyectadas en el subsuelo. Lo que ha pasado, señores, a ser una bomba de contaminación. Les cuento más al regreso.